Pregunta 1. Sabemos que gracias a la ley cero de la termodinámica, dos objetos que estén en contacto entre sí van a terminar teniendo la misma temperatura en algún punto. Incluso si hubiera un objeto C y el objeto A tocara con el C y el objeto B tocara con el C, igual A se igualaría con C, C se igualaría con B y por ende A quedaría igualado con B. Entonces, teniendo en cuenta eso, el calorímetro es un objeto principalmente construido para que no haya pérdidas de calor, que no haya un cambio de temperatura muy abrupto. Sabemos que muchas veces puede haber, pero está diseñado para que eso se reduzca en gran medida y conservar el calor o la temperatura que tenía el objeto principalmente, inicialmente. Entonces, yo creería que lo más ideal sería que el agua estuviera un poco arriba de la temperatura ambiente, ya que eso causaría que el metal que está caliente y el agua que estaría por arriba del ambiente en algún punto llegarían a un equilibrio en cuanto a las temperaturas y el cambio de la temperatura en el metal no sería tan drástico. En cambio, si la temperatura del agua estuviera por abajo del ambiente, el cambio de temperatura del metal sería mucho más drástico. Igual si el agua estuviera a temperatura ambiente, igual no sería tan drástico, pero la diferencia de temperatura sería un poco más notoria que si el agua estuviera caliente. Entonces, si tenemos un calorímetro y queremos saber cuál va a ser el calor específico del metal que está caliente, debería de ser un poco arriba de la temperatura ambiente para que el cambio de temperatura no sea tan notorio y fuera un poco más controlado, el cual es el motivo de construir un calorímetro. Pregunta 2. En esta pregunta, que es en la que nos pide analizar un programa de MATLAB, este, en ese programa se ve todo muy bien, se ve todo, o sea, la mayor parte parece correcta. Sin embargo, hay un error que me parece muy claro en la línea 26, ya que tiene marcado for f igual a 1, 2 puntos 1, 2 puntos n menos 1. Ese vendría siendo el for f que nos sirve para escalar. O sea, ya después de haber puesto los ceros en los espacios que necesitábamos, el siguiente paso es el de escalar y poner los unos en la diagonal. Entonces, según yo recuerdo, ese for f sería el encargado de dejar los unos en la diagonal, y me parece que como está escrito es de manera incorrecta, ya que debería ser f for f igual a 1, 2 puntos menos 1, 2 puntos 1, así como se muestra, porque el paso no puede ser el mismo que el del for f pasado, ya que no está ni cerca de tener la misma función y te interesa más, como tiene la función de poner los unos en cada espacio de la diagonal, en solamente un espacio de la línea. Entonces, no puedes poner el mismo for f que se utilizó para el que usaste para poner los ceros en el triángulo inferior izquierdo y en el triángulo superior derecho. Pregunta 3. En la parte en la que nos dice que cuáles son 3 parámetros que necesitamos para el crecimiento óptimo de ciertos microorganismos, sabemos que se necesitan unas cuantas cosas para que puedan crecer de manera óptima. Una de ellas es que la temperatura ayude a las condiciones. Se necesita cierta temperatura para que sea óptimo el crecimiento de estos microorganismos. No puede ser ni demasiado frío ni demasiado caliente, o temperaturas a las que estos microorganismos no estén acostumbrados o no puedan sobrevivir. Otra cosa que se necesita es la presión. También la presión debe ser adecuada, no puede ser muy alta, no puede ser muy baja. Son cosas que se tienen que controlar ahí en las cámaras donde se realizan este tipo de procesos. Y tal como dice la pregunta siguiente, se necesita cierto grado de agitación, cierto grado de movimiento, porque no se pueden quedar totalmente estáticos. Entonces necesitan tener cierto movimiento, cierto estímulo como parámetro para que sea óptimo el crecimiento de estos microorganismos. Y a lo que es a la siguiente pregunta, ¿qué pasaría con las células si el sistema de agitación se descompone? Pues francamente esto complicaría el crecimiento de los microorganismos,
ya que las condiciones a las que los microorganismos estaban acostumbrados y con los que estaban siendo desarrollados se cambiaron. Entonces, bueno, si aumentas la agitación hasta 10 veces, sería un cambio, bueno, bastante drástico para las células. Y incluso, o sea, podría ser que los resultados no fueran los esperados o que incluso algunas células pues pudieran llegar a morir. Entonces, francamente sería un proceso muy complicado y sería algo que se tendría que solucionar de inmediato para que el proceso pueda ser eficiente otra vez más.